Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos hoy a 14 de mayo, terminando ya la semana 7. Bueno, primero un anuncio. Durante el fin de semana tendrán ya disponible el siguiente examen semanal. Este examen semanal comprende derivadas simples y derivadas con regla de la cadena, ¿de acuerdo? Así que tendrán igual un par de días para resolverlo, tiempo suficiente. Recuerden el formato de estos exámenes. Así que, bueno, ese es el aviso. Les dejaré el aviso en Classroom para que sepan que ya el examen está disponible en Gradescope, ¿de acuerdo? El segundo aviso, ¿cuál es? Bueno, pues sobre la tarea que está en curso, recuerden que pues debe tener muchísimo orden, limpieza y pues seguir básicamente la misma dinámica para resolverlo a través de transformaciones, considerando el desfasamiento, la amplitud y las transformaciones que sean también necesarias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Recuerden que el día de hoy tenemos asesoría al terminar la clase, que es de 1 hora, y al finalizar, los que quieran quedarse también pueden hacer preguntas, ya sea con respecto a la tarea o con respecto a algún tema. Bien, pues vamos a iniciar. Me voy a enfocar en el pizarrón. Como decía, vamos a continuar el día de hoy con este tema de derivadas. Vamos a trabajar hoy con derivadas de orden superior. Veamos esta función f de x, es un polinomio de tercer grado. La derivada de esta función f de x corresponde a 9x cuadrada menos 16x más 7. Esta función f' de x es en sí misma una función que depende de x y a la cual también podríamos obtenerle su derivada, si es que esta derivada existe, por supuesto. No siempre el resultado de la primera derivada a lo mejor nos dará una segunda o una función que tenga derivada en todos los números, por ejemplo, en todo el dominio de f, ¿verdad? Esta es una nueva función y por sí misma tiene un conjunto dominio, un conjunto imagen y también sería posible obtener, como decía, la derivada de esta función. En ese caso, habríamos obtenido una derivada y después, a partir de esta función, otra derivada. A esa le vamos a llamar segunda derivada. La forma de denotar la segunda derivada es a través de f' de x o segunda derivada de f con respecto de x. Quiero detenerme un momento a esta segunda notación. Eh, Observen cómo se escribe esta segunda derivada, cómo se representa como si fuese, bueno, sigue siendo como el formato de fracción, ¿no? Que denota el cambio de la función con respecto a x, pero esta es una representación simplemente que nos indica el orden de la derivada. En este caso, el 2, que es la segunda derivada, debe de colocarse en la parte superior de la letra D y en la parte inferior se coloca en la variable, ¿de acuerdo? Así que esta expresión representa la segunda derivada de f con respecto a x. Es así como se lee. No se lee con respecto a x cuadrada, se lee con respecto a x. Ajá. Lo que significa es que se ha derivado 2 veces con respecto a x. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué significa esta segunda derivada? La derivada de la función f. ¿Ok? Como decíamos, esta función que resultó, pues es el polinomio de segundo grado y a ella misma le podemos obtener su derivada. Así que con respecto a la primera función, que es la función f, esta es la segunda derivada de f. ¿Ok? Esta es la forma en que se lee. Segunda derivada de f con respecto de x. Y solamente hay que recordar en dónde va el subíndice 2, el superíndice 2. Mm, si este proceso de derivación continúa, por supuesto, siempre que esto sea posible, podemos realizar n veces este proceso y entonces obtener la derivada enésima de la función f con respecto de x.
Esta es la forma en cómo se denota. Vean que se sigue la misma estructura del superíndice. Aquí vemos el exponente n que indica la enésima derivada en la parte superior, en la letra D, en la parte inferior, en la variable independiente, ¿de acuerdo? Es así como representamos. Y aquí pues la función f de la cual hemos partido para realizar esta enésima derivada o derivada de orden n. Entonces, si se ha derivado dos veces a la función original, ese sería la segunda derivada. Si se han derivado tres veces, sería la tercera derivada y así sucesivamente. Entonces, igual que lo hicimos antes, siempre debemos de terminar al leer esta derivada diciendo con respecto a y mencionamos el nombre de la variable independiente. Cuando vayan a su curso de varias variables, ahí será todavía más importante decir con respecto a qué variable se realiza esa derivada, porque habrá más de una variable. Entonces puede ser que una función dependa de x y de y la derivada se realice con respecto a x o con respecto a y, o primero con respecto a x y después con respecto a y. Así que si nos acostumbramos desde ahora a leer así las derivadas, será mucho más fácil llegado el momento. Bueno, además de que es lo más correcto. Vamos a hablar un poco de la notación para estas derivadas de orden superior. En ecuaciones diferenciales, una de las formas de representar a estas derivadas de orden superior es la que vemos aquí, como la primera que ya habíamos obtenido, y', y', y tri', y cuando es cuarta ya no suele escribirse como cuatro veces este símbolo, sino que se usa un superíndice casi como y cuarta, excepto porque lleva paréntesis. Y eso ya nos denota que es la derivada de cuarto orden. Ajá. O sea, no es como y a la cuarta. ¿Ok? Esta es la variable y o la función y elevada a la cuarta potencia. No. Esta es la derivada de orden cuarto de la función y. También podría usarse el 4 en números romanos para representar la cuarta derivada. Es común encontrar esa notación en los distintos textos de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? La derivada enésima con esta notación también la encontramos con el superíndice que representa el orden de la derivada, pero con paréntesis. En física es muy común que pues la función, por ejemplo, x, sea una función dependiente del tiempo. La variable independiente en el caso de física pues será el tiempo. X podría representar, por ejemplo, la posición de un objeto con respecto al tiempo de un móvil. Así que es de gran interés obtener la primera derivada de x con respecto a t, la segunda derivada de x con respecto a t. La primera derivada de la posición con respecto al tiempo pues nos da la velocidad y la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la aceleración. Otra forma de representar a estas derivadas con respecto al tiempo es usar la función y colocar en la parte superior un punto. No como lo haríamos a un lado, digamos, con el número, en la parte superior, exactamente arriba. Si es segunda derivada, pues son dos puntos. ¿Okay? Esta es una notación muy común. Entonces, si ustedes observan el punto ahí, denota derivada, pero siempre con respecto al tiempo. Esta notación no se usa para otra variable independiente, solamente para el tiempo. ¿Okay? Entonces, esto lo verán sobre todo en física. Nosotros, pues, por ser un curso general de cálculo, usaremos la notación más estándar, la de Leibniz, y también esta otra que es una notación muy conveniente, una notación corta, muy conveniente en algunos casos. Otras formas de denotar derivadas, como lo veíamos al inicio de este tema de derivadas, es a través de la letra D mayúscula y sobre todo en el caso de derivadas de orden, bueno, derivadas de funciones de varias variables, verán un subíndice que representa la variable independiente, es decir, esto representa
la derivada, por ejemplo, de f con respecto a x. También esta notación es muy común encontrarla en ecuaciones diferenciales, pero solo en ciertos temas. Hay un método que se llama el método del aniquilador, en donde se usa mucho esta notación. Por ahí el texto de Denis Gesil es el que usa mucho esta notación en este tema. Y bueno, estos también son notaciones, estas son notaciones muy convenientes. Vamos a hacer algunos ejercicios para encontrar estas segundas derivadas. Lo vamos a hacer hasta la segunda derivada. En algunos casos también podríamos hacerlo hasta la tercera. Y bueno, eso es solo para entender cómo se lleva a cabo este procedimiento, ¿vale? Bueno, ahí está nuestra función f de x, es un polinomio de segundo grado. Vamos a obtener primero a f' de x. ¿Cuál es la derivada de esta función f de x? X más 3. Ajá, muy bien. 2x más 3, perfecto. Bueno, ahí está la primera derivada. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. Entonces, esto es f' de x. Y ahora, con respecto al resultado que acabamos de obtener, que nos indicó su compañera, tenemos que derivar una vez más. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de 2x más 3? 2. 2, muy bien. También acá Adrián en el chat nos responde 2, perfecto. Bueno, aquí solo nos preguntan segundas derivadas, pero voy a hacer una derivada más. Tercera derivada de x, de f, perdón, con respecto a x. ¿Cuánto vale en este caso? 0. 0, así es. Muy bien, Mitzi y Gaby también responden por acá. 0, correcto. Perfecto. Pues ahí está. ¿Sí? Entonces, el proceso se realiza con respecto al resultado anterior, ¿no? Es como una cadena de derivadas. Bueno, ahora veamos a la siguiente función y, que depende de x. Y vamos primero con la primera derivada. Yo sugiero reescribir a esta función de tal manera que su derivada sea un poco más simple. Y mi sugerencia es colocar x con exponente, bueno, el exponente que le corresponda, pero en el numerador. ¿Cuál sería la forma de escribir 1 sobre x, pero escribiendo x en el numerador? X ¿Cuál a es la el? menos 1. Exactamente, x a la menos 1. Perfectísimo. Muy bien, acá en el chat también nos dice Alexia x a la menos 1, correcto. Bueno, me gusta más presentarlo de esta forma porque así aplicamos la regla directamente. El exponente n, en este caso es menos 1. Ajá. Bien, pues vamos con la notación de Leibniz, que es la que tiene forma de cociente. La derivada de y con respecto a x. ¿Cuánto vale esa primera derivada? 2x menos x más 1. Ajá, esta derivada. Menos 2. Menos 2 más 1. Ok. Menos 2 aquí. X a la menos 2, sí. ¿Y el signo? Este menos 1, Más 2. más, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, el 2 ahora no aparece porque es solo bajar este menos 1 multiplicando, es decir, menos 1 que tenemos aquí de la propia función y el menos 1 del exponente que baja multiplicando queda 1 positivo. Y el exponente de x, sí, en efecto es menos 1, menos 2. Ahí está. La derivada de x vale 1. Perfecto. Ahí está bien. Ahora veamos la segunda derivada. Vamos a calcular segunda derivada y recuerden dónde se escribe el superíndice 2, en la parte superior, en la letra y, en la letra D, perdón, en la letra D, y en la parte inferior en X. ¿Okay? Y se lee segunda derivada de Y con respecto a X. Ahora vamos a derivar esta función. ¿Cuánto vale su derivada? 2 menos 2x a la menos 3. Ajá, perfecto.
Muy bien, a ver, vamos a ver en el chat. Exactamente, Gaby también dice 2 menos 2x a la menos 3. Correcto. Bien, pues entonces ahí tenemos ya a la segunda derivada. Como nos piden ambas derivadas, vamos a dejarlas de una forma. Esta es una forma muy conveniente para hacer la segunda derivada, pero como en sí misma es parte de los resultados que nos piden obtener, la vamos a reescribir con exponentes positivos. Así que esto será 2x más 1 sobre x cuadrada más 1. ¿Ok? Y este será ya el resultado. Pero me conviene dejarlo de esta forma para que la siguiente derivada, que fue la segunda, sea mucho más fácil de trabajar. Pero ya como el resultado, pues sí, tendría que dejarlo en exponentes positivos. En este caso será 2 menos 2 sobre x cúbica. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Y si quisiera hacer tercera derivada, pues no partiría de esta, sino de esta que tiene el exponente en la parte superior. Bueno, el x en la parte superior. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a hacer ahora el mismo procedimiento con esta función f, primera y segunda derivada, y quizás hasta tercera. Veamos, entonces, ¿cuánto vale la primera derivada de x? Seno. Ajá, a ver otra vez, no alcancé a escuchar bien. Coseno. Ajá, Coseno de X Menos seno. exactamente. menos Menos seno de x. Muy bien. Perfecto. Pues ahí está. Vamos ahora con segunda derivada de f con respecto de x. ¿Cuánto vale sería esto? menos seno de X Ujú. y coseno. Y menos coseno. Menos coseno de x. Sí, ¿verdad? Coseno. Porque la derivada de seno de x es coseno de x. Este menos viene de aquí, de hecho. Muy bien. Y bueno, abusando, les voy a pedir la tercera derivada para ir practicando además. ¿Cuál sería la tercera derivada? Menos coseno Ujú. de Ok, menos coseno de x. Seno. y Ajá, seno. Más seno seno, más seno, exactamente. de X. Más seno de x, correctísimo. Ahí está. Muy bien, perfecto. Ok, vamos con la siguiente función. Secante cuadrada de x. Fíjense que aquí, bueno, ustedes sugiéranme, ¿qué regla usaríamos para derivar? Permítanme un momentito que hay un detalle ahí en esta función. Vamos a ponerla como f de x. Ahí está. Es la función secante cuadrada de x. ¿Cómo derivarían a esta función? ¿Con qué regla? A ver, por acá en el chat que nos dice Mitzi, regla de la cadena. Así es. Tenemos que usar sí o sí regla de la cadena. Entonces, yo lo que sugiero es colocar a la secante dentro de un paréntesis, secante de x, y esto hará más evidente cuál es el argumento de la potencia 2, que es justo la secante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo derivamos a esta función? 2 secante de X por tangente de X. Ok, A la muy menos. A la 1. 2 va bien. Este es el 2 que baja, ¿de acuerdo? Después queda la secante de x, ¿a qué exponente? A la 1. A la 1, va muy bien. ¿Y qué más agrego aquí? Ahora sí la derivada del argumento que sería secante de X, tangente de X. Exactamente, muy bien. Voy a hacerlo en 2 pasos para que si ven las notas sea más fácil identificar de dónde viene ese secante tangente. Entonces esto es 2 secante de x, ya derivamos la f de x al cuadrado. Bueno,
No, este es f de x. Secante al cuadrado. Y después multiplicamos por la derivada del argumento, el argumento de esta función al cuadrado, que es secante. Y como ya dijo su compañera, entonces esa derivada corresponde a secante de x por tangente de x. Muy bien. Creo que sería conveniente en este caso usar la multiplicación secante cuadrada de x por tangente de x. Y todo esto es la primera derivada. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la segunda derivada. F' de x. ¿Qué sugieren para trabajar a la segunda derivada? Multiplicación. Así es, muy bien. Es una multiplicación, desde luego. La constante 2, pues esa no nos debe de meter ruido, la dejamos ahí multiplicando, es una constante. Recuerden la regla de f de x por una constante, se queda la constante ahí afuera. Así que tenemos que multiplicar, podríamos multiplicar como el producto, ¿verdad? De secante cuadrada por tangente de x. Entonces, la primera, digamos, y la segunda. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué dice la regla del producto? La primera por la derivada de la segunda, entonces sería secante de x cuadrada Ujú. por secante cuadrada de x. Así es. Entonces ahí vamos con la primera derivada de la segunda. Muy bien. ¿Qué más? Menos, no En, más, en más. producto es más, así es. Ajá. La segunda, que sería Ajá. tangente de x, por la derivada de la primera, que sería 2 secante de x tangente de x. Exactamente. 2 secante. Sí, Aquí tendríamos que derivar a la secante cuadrada. ¿Están de acuerdo? Que todo esto debería de ser la derivada de la secante cuadrada, como dijo sus compañeros. La primera derivada de la segunda más la segunda derivada de la primera. Pero ¿cuál es la derivada de la secante cuadrada? Todo esto. Ujú. secante cuadrada de x tangente de x. Ajá, exactamente. 2 secante cuadrada de x, tangente de x. Cerramos paréntesis y cerramos corchete. Y vamos a ver si hay algo que se simplifique. Bueno, esto sería, voy a quitar ya el corchete, voy a multiplicar el 2. Esto es 2 secante cuarta de x. Acá tendríamos 2 por 2, entonces son 4 secante cuadrada de x por tangente cuadrada de x. Y esa es la segunda derivada. ¿Ok? Pues ahí está. No sé si hay alguna pregunta de esa derivada. ¿No? Y ¿Por qué queda igual en la primera derivada 2 en vez de 1? Si se supone que derivó acá arriba, con la está en azul. está, está. Sí, Este 2, ¿te refieres a este 2? no, el 2 que se equivale al cuadrado, o secante al cuadrado. Porque multiplique, aquí hay secante por secante. Ah, ya, ok. Ajá, entonces ya entre esas dos simplifico y ya me da secante cuadrada. Sí, muy bien. Bueno, veamos la siguiente función que es h de x. ¿Ok? ¿Qué les parece si la trabajan ustedes un momento y después me van guiando para hacer la solución? Trabájenla, por favor. Vamos entonces a realizar la primera derivada de esta función h. ¿Qué regla usaron para comenzar la derivada, la primera derivada de h?
¿Qué regla usaron? Ok, Adrián. La división también. Jamie, ¿cómo usaste la regla de la cadena? Marvin, Gaby. Pero Jamie dice que la cadena. Bueno, aquí no veo cómo usar la regla de la cadena. Subiste 1 menos x a la menos 1. Entonces, si lo subes sería del producto, ¿no? Ok, Sofi también. Cociente. Sí, digo, no está mal. O sea, sí puedes colocar a la función 1 menos x y elevarla a la menos 1. O sea, eso algebraicamente es correcto. Solo que si la subes así, ahora se está multiplicando. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Y estarías aplicando regla de la cadena en esta derivada, en la segunda, en esta segunda función. Ok, sí, es una opción. Es una opción, por supuesto. Ok. Voy a hacerlo yo con división y bueno, tu respuesta tendría que ser equivalente. Ok. Pues vamos a comenzar. Lo voy a hacer por división. Entonces la función de abajo, 1 menos x, por la derivada de la función que se encuentra arriba, que es 3, ¿ok? Menos la función que se encuentra arriba por la derivada de la función de abajo, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la derivada de la función de abajo? Menos 1, Adrián. Exacto. También por acá. Gaby y Nancy. Menos 1. Entre la función de abajo elevada al cuadrado. Veamos cómo se simplifica este numerador. Voy a realizar la multiplicación. Esto es 3 menos 3x más 3x entre 1 menos x al cuadrado. Vean que se simplifica menos 3x y 3x y h' es únicamente 3 entre 1 menos x al cuadrado. Bueno, entonces la segunda derivada creo que de hecho será más sencilla que la primera. ¿Y qué sugieren para la segunda derivada? ¿Qué sugieren hacer para la segunda derivada? ¿Cómo la trabajarían? Subir la que tiene el exponente, subir y aplicar multiplicación, subirlo también. Ajá. Ok, muy bien. Subir entonces, todos coinciden en que el binomio lo podríamos colocar en el numerador, aunque aplicar multiplicación, ahí más bien creo que sería tu idea original, Jamie, de usar regla de la cadena. Porque como el 3 es constante, sí, podemos hacer multiplicación, pero se simplifica su derivada porque su derivada vale 0. Entonces, antes de derivar, observen lo que voy a hacer. Aquí voy a escribir, como lo sugieren, 1 menos x elevado al cuadrado. Ahí está. No, a la menos 2, perdón. Ahí está. ¿Ok? Entonces, sí se puede hacer por producto, pero de hecho se simplifica porque uno de los factores es constante, así que no lo requiere. Usemos regla de la cadena. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función?
¿Cuál es? Menos 6. Ajá, menos 6, ok. Para el x menos 1 menos 3. Bueno, x 1 menos x Ajá, elevado a la menos 3. ok. Derivada sería menos x. Menos 1. Menos 1, ok, muy bien. Perfecto, ahí está. Entonces, el exponente multiplica, aquí es menos 6. 1 menos x queda igual, pero elevado a la menos 2 menos 1, que es menos 3, y se multiplica por la derivada de este argumento, que es menos 1. Simplifiquemos esta expresión. Ahora es menos por menos más. Esto es 6 por 1 menos x a la menos 3. Pero de hecho vamos a reescribir el resultado de tal forma que el exponente quede positivo. Entonces, h' de x es Era igual. 6 entre 1 menos x a la 3. Ujú, así es, muy bien. Entonces, esto es 6 entre 1 menos x a la 3. Ahí está, perfectísimo. Vamos a subrayar la primera derivada, así como está con exponente positivo, y la segunda derivada con exponente positivo. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta de este tema y así tendrían que seguir. Digo, si se solicita tercera, cuarta derivada, es hacer el proceso nuevamente. Ujú. Sería hacer ese proceso otra vez. ¿Tienen duda con respecto a la notación? ¿No? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces me despido de la clase, me despido de aquellos que pues ya no tengan nada que preguntar y me quedo si tienen alguna pregunta. Recuerden, por favor, presten mucha atención a lo que se solicita en esta tarea. Ya les coloqué ahí el aviso en Classroom para recordar lo que comentaba la clase pasada acerca de agregar dominio e imagen para estas funciones, estas 4 funciones. ¿Sí? Bueno, pues cuídense mucho los que ya no tengan algo que preguntar y me quedo con los que tengan duda. Sí, sí, Galilea, voy a colocar este fin de semana mm, la, la asignación del examen semanal que comprende derivadas. Ajá. Y les voy a dejar un par de días para que lo resuelvan. ¿Ok? Nada más no se confíen, digo, trabajenlo con calma. Recuerden que cuando ustedes, estos exámenes no son como las tareas que ingresan, dan clic, ven la asignación y pueden salir. Aquí tan pronto den clic, sí es examen semanal, Mitzi. Tan pronto den clic, se va a empezar a correr ahí el examen, el tiempo. Y luego me ha tocado que dan clic, se asustan de ver que ya comenzó, cierran y se registra el cero, ¿no? Entonces, por favor. Em, sí, Betsy, ya subí la clase de ayer. Son muchas preguntas. Mm, pues igual, digo, en promedio son 10, yo creo, sí, como cada examen. ¿Ok? Bueno, los dejo entonces.